Si alguna vez has comprado una planta con toda la ilusión, la colocaste en un rincón bonito de tu casa, la cuidaste con cariño y aún así, con el paso de los días empezó a verse triste, este video es para ti, porque a muchos nos pasó lo mismo. Y no una vez, varias. Y lo más duro no es que la planta se vea mal, lo más duro es esa sensación de pensar, no sirvo para esto, no tengo mano para las plantas. Pero déjame decirte algo con calma. No es verdad. No es que tú seas malo cuidando plantas. Y tampoco es que esa planta sea mala. La mayoría de las veces simplemente está en un lugar que no es para ella. Hay plantas que todo el mundo recomienda, que ves en videos, en revistas, en casas que se ven preciosas. Plantas que en teoría son fáciles. Pero lo que casi nadie dice es que no todas las casas son iguales. No todos tenemos la misma luz. No todos tenemos el mismo tiempo. Y no todos vivimos el día a día de la misma forma. Una planta puede estar perfecta en una casa y sufrir en silencio en otra. Y no porque alguien lo haga mal, sino porque nadie explicó esto antes. Las plantas no se mueren de golpe, se van apagando poco a poco, por estar en un espacio que no las acompaña. En este video no vamos a señalar errores, vamos a entenderlos. Vamos a hablar de esas plantas que, aunque todos recomiendan, no siempre deberían estar en cualquier hogar, y no para que te sientas mal, sino para que por fin dejes de culparte y empieces a disfrutar de tus plantas con tranquilidad. Quédate, porque es muy probable que una de las plantas que vamos a mencionar ya esté en tu casa. Y cuando entiendas por qué no está del todo bien, vas a descubrir que cuidar plantas no es tener suerte, es aprender a escucharlas. Hay algo que casi todos hacemos cuando compramos una planta, y lo hacemos con buena intención, la vemos bonita, nos gusta cómo se ve, imaginamos cómo va a quedar en casa, y con eso basta para llevárnosla. Pero aquí aparece el error más común. Elegimos plantas pensando en cómo se ven, no en cómo vivimos. Nadie nos pregunta cuántas horas pasamos fuera de casa, si tenemos tiempo para regar con calma, si entra sol directo o solo un poco de luz, o si el espacio es amplio o reducido. Simplemente compramos la planta porque nos gustó. Y no está mal, es completamente normal. El problema viene después, cuando intentamos que esa planta se adapte a nuestra vida, en lugar de preguntarnos si nuestra casa se adapta a ella. Muchas veces esperamos que la planta aguante todo, que se acostumbre, que con un poco de agua y cariño sea suficiente. Pero las plantas no funcionan así. Cada planta tiene su propio ritmo, su forma de crecer, su manera de pedir luz, agua y espacio. Y cuando esas necesidades no se cumplen, no lo dicen con palabras, lo dicen con hojas caídas, con colores apagados, con un crecimiento que se detiene. Y entonces pensamos que algo estamos haciendo mal. Pero la realidad es otra. El error no fue el riego, no fue la maceta, no fue que se te olvidó un día. El error fue desde el principio, desde elegir una planta sin pensar en el lugar donde iba a vivir. Y esto le pasa a muchísima gente. Personas cuidadosas, personas responsables, personas que sí se esfuerzan. Por eso quiero que te quedes con esta idea. No todas las plantas son para todas las casas. Y eso no dice nada malo de ti, al contrario. Cuando entiendes esto, empiezas a elegir mejor, a sufrir menos y a disfrutar mucho más tener plantas en casa. Y ahora que ya sabemos cuál es el error más común, vamos a ver algo todavía más importante. Qué cosas de una casa influyen aunque casi nunca las notemos. Antes de hablar de plantas específicas, hay algo muy importante que necesitamos entender. Porque muchas veces creemos que una casa es solo un espacio con paredes, ventanas y muebles. Pero para las plantas, una casa es un conjunto de condiciones invisibles que influyen todos los días, aunque nosotros no las notemos. Y esas condiciones son las que deciden si una planta va a estar bien o si va a empezar a sufrir poco a poco. La primera regla invisible es la luz. Y no me refiero a que la casa se vea iluminada. Me refiero a la luz real que entra cada día. Hay casas que se ven claras, pero nunca reciben sol directo. Hay otras donde el sol entra solo una hora. Y hay espacios donde la luz cambia según la temporada. Para nosotros eso no se siente tan diferente. Pero para una planta, esa diferencia lo es todo. Una planta que necesita luz abundante no va a estar bien en un lugar donde solo hay claridad. Y muchas veces pensamos que con acercarla a una ventana es suficiente.
pero no siempre lo es. La segunda regla invisible son las corrientes de aire, aires acondicionados, ventiladores, puertas que se abren y se cierran todo el día. Eso que para nosotros es normal, para muchas plantas es un estrés constante. Las hojas se resecan, la humedad se pierde y la planta entra en un estado de desgaste que no se nota de inmediato. La tercera regla invisible es el ritmo de la casa. Cada casa tiene su propio ritmo. Hay casas tranquilas, hay casas con mucho movimiento, hay casas donde se riega seguido y casas donde pasan varios días sin tocar las plantas. Y ninguna está mal. El problema aparece cuando elegimos plantas que no encajan con ese ritmo. Plantas que requieren atención constante en casas donde el tiempo es limitado. Plantas delicadas en espacios donde la vida es más intensa. La cuarta regla invisible es el tamaño real del espacio. A veces compramos plantas pequeñas pensando que así se van a quedar, pero las plantas crecen, se expanden, necesitan aire y espacio alrededor. Cuando una planta no tiene espacio, no siempre muere rápido, simplemente se estanca, se debilita y deja de verse viva. Y aquí viene algo muy importante. Las plantas casi nunca mueren de golpe. No es algo repentino, mueren lento, por acumulación, por poca luz hoy, por aire seco mañana, por estrés constante durante semanas. Y como ese desgaste es silencioso, nos cuesta darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Por eso muchas veces sentimos que una planta se murió sin razón, pero la razón estaba ahí desde el primer día, solo que nadie nos enseñó a verla. Cuando empiezas a entender estas reglas invisibles de tu casa, todo cambia. Dejas de culparte, dejas de forzar plantas que no encajan y empiezas a elegir mejor, porque cuidar plantas no es imponerles un lugar, es encontrarles el lugar correcto. Y ahora que ya sabes qué cosas influyen, sin que lo notemos, vamos a empezar a hablar de plantas concretas. Plantas que son muy populares, plantas que todo el mundo recomienda y plantas que en muchas casas simplemente no deberían estar ahí. Vamos a empezar con una planta que casi todos conocen, una planta que se ve elegante, que luce espectacular en fotos, que aparece en revistas, en videos y en casas que parecen perfectas. Una planta que suele recomendarse como si fuera sencilla. Y aquí viene la verdad. No es una planta mala, pero tampoco es una planta fácil para cualquier casa. Muchas personas la compran porque se enamoran de sus hojas, grandes, verdes, con presencia. La colocan en la sala, en un rincón bonito, y al principio todo parece estar bien. Pero con el paso de las semanas, algo empieza a cambiar. Las hojas nuevas no salen, las hojas viejas se manchan, algunas se caen sin explicación clara, y entonces aparece la frustración, porque se riega, se limpia, se mueve de lugar, y aún así, la planta no responde. Lo que pasa con esta planta es que necesita algo muy específico. Necesita luz constante y abundante, no un ratito al día, no solo claridad, necesita estabilidad. No le gustan los cambios frecuentes, no le gusta que la muevan de un lado a otro, no le gustan las corrientes de aire, ni los espacios donde el clima cambia todo el tiempo, y muchas casas, sin darnos cuenta, son justo lo contrario. Hay aire acondicionado, ventanas que se abren y se cierran, cambios de lugar buscando que se vea mejor. Y cada cambio es estrés. Esta es una de esas plantas que no avisa con palabras, avisa dejando caer hojas. Y cuando eso pasa, muchas personas sienten que fracasaron. Pero no es así. Esta planta funciona muy bien en casas con mucha luz natural, con espacios amplios y con una rutina bastante estable. En casas más pequeñas, con luz cambiante o con movimiento constante, sufre. Y aquí es importante decir algo con claridad. Si tienes esta planta y te está dando problemas, no significa que no sepas cuidarla. Significa que tu casa no le ofrece lo que necesita. Y eso no es un error, es solo una diferencia. A veces la solución no es regar más, no es cambiar la maceta, no es comprar fertilizante. A veces la solución es aceptar que esa planta no es para ese espacio. Y no pasa nada, porque hay muchísimas plantas igual de bonitas, mucho más agradecidas, que se adaptan mejor a casas reales, casas donde se vive, casas donde hay movimiento, casas donde no todo es perfecto. Y conforme avancemos en el video vas a ver que este caso no es el único. Hay varias plantas que todos recomiendan, pero que en muchas casas simplemente no encajan.
y entender eso te va a ahorrar frustración, tiempo y muchas hojas caídas. Esta siguiente planta es una de las que más historias trae consigo. Es la planta que mucha gente describe así. No sé qué le pasó. Estaba bien y de repente se empezó a morir. Es muy común escuchar eso, porque es una planta que al principio parece fuerte, se ve firme, aguanta algunos descuidos y da la impresión de que no necesita mucho. Por eso suele recomendarse tanto para interiores, para personas que van empezando, para casas donde no hay demasiado tiempo. Pero aquí está el detalle. Esta planta no es tan resistente como parece. Lo que pasa es que no se queja de inmediato. Puede pasar semanas adaptándose como puede, guardando energía, tratando de sobrevivir. Y mientras tanto, nosotros pensamos que todo va bien, hasta que un día las hojas empiezan a perder color, se ven opacas, algunas se doblan o simplemente dejan de crecer, y ahí es cuando sentimos que algo se nos fue de las manos. El problema con esta planta suele ser el mismo en casi todas las casas. El exceso. Exceso de riego, exceso de atención, exceso de buena intención. Muchas veces la regamos porque sentimos que la tierra está seca arriba, o porque pensamos que ya pasó mucho tiempo, pero abajo la raíz sigue húmeda, y ese exceso no se nota enseguida, se va acumulando, hasta que la planta ya no puede más, y entonces pensamos que se murió sin aviso, pero sí avisó, solo que no supimos leer las señales. Esta planta necesita pausas, necesita que la dejen en paz, que la observen más y la intervengan menos. No necesita riego frecuente, no necesita cambios constantes de lugar, no necesita que la estén revisando todo el tiempo, necesita estabilidad. Y aquí pasa algo muy humano. Queremos hacerlo bien, queremos cuidar, queremos ayudar, pero a veces cuidar de más también cansa. Si tienes esta planta en casa y sientes que nunca sabes si estás haciendo lo correcto, no estás solo. A muchísima gente le pasa, y no porque no sepa cuidar plantas, sino porque esta planta no es tan indulgente con el exceso de atención. Más adelante vamos a hablar de cómo ajustar esto si ya la tienes en casa. Pero quédate con esta idea. No todas las plantas agradecen que las cuiden todo el tiempo. Algunas necesitan espacio, paciencia y silencio. Y ahora vamos a pasar a una planta que engaña todavía más. Una planta que se ve delicada, pero que en realidad falla por otra razón muy distinta. Esta planta suele generar una relación muy particular. No es la que se muere de inmediato. Tampoco es la que se ve fuerte desde el principio. Es la que te hace dudar. Porque algunos días se ve bien, otros días no tanto. Un día parece feliz. Al siguiente, algo no cuadra. Y entonces empiezas a cuestionarte todo. Si la regaste de más, si la regaste de menos, si le falta luz, si le sobra, si el lugar está bien o si deberías moverla otra vez. Esta planta tiene algo especial. Es muy sensible a los cambios. No le gusta que la muevan. No le gusta que le cambien el ambiente. No le gusta pasar de un lugar a otro aunque sea dentro de la misma casa. Y aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, empiezan a desgastarse. Porque cada vez que la planta se ve distinta, hacemos algo. La movemos, la regamos, le cambiamos la maceta, la acercamos más a la ventana y cada acción, aunque sea con buena intención, es un nuevo ajuste al que la planta tiene que adaptarse. Esta planta no necesita tantas correcciones, necesita constancia. Un lugar con luz adecuada, sin corrientes fuertes, sin cambios frecuentes y tiempo, mucho tiempo, porque esta es una de esas plantas que no responde rápido. No te dice gracias por cuidarme en una semana, te lo dice después de meses de estabilidad. Y ahí es donde muchas personas se cansan, porque vivimos en un ritmo donde esperamos resultados rápidos. Y esta planta no funciona así. Por eso suele terminar generando frustración, no porque sea imposible, sino porque exige algo que no siempre tenemos. Paciencia. Si tienes esta planta en casa y sientes que te mantiene en tensión como si siempre estuvieras a prueba, no es una sensación exagerada. Es una planta que requiere observación tranquila, no intervención constante. A veces el mejor cuidado no es hacer algo, es dejar de hacer, y eso cuesta. Pero cuando se logra, esta planta puede ser hermosa, muy agradecida y muy duradera. El problema es que no todas las casas ni todos los momentos de la vida son adecuados para ella. Y reconocer eso también es parte de cuidar. Ahora vamos a pasar a otra planta muy popular,
una que suele comprarse pensando que es fuerte y que sorprende por lo contrario. Esta planta suele enamorar a primera vista. Es vistosa, tiene hojas bonitas, da vida a cualquier espacio. Es de esas plantas que cuando alguien entra a tu casa, la nota de inmediato. Por eso se ha vuelto tan popular, por eso se regala tanto y por eso aparece en tantas recomendaciones. Pero aquí está la parte que casi nadie menciona. Es una planta que se estresa con facilidad, no porque sea débil, sino porque es muy clara con lo que necesita. Y cuando esas condiciones no se cumplen, empieza a demostrarlo. A veces con hojas amarillas, a veces con puntas secas, a veces dejando de crecer sin razón aparente. Y ahí vuelve la duda, porque esta planta parece decir haz algo pero no te dice qué. El error más común con ella tiene que ver con el lugar. Muchas veces la ponemos donde se ve más bonita, cerca de una ventana, en una zona de paso, en un espacio donde hay movimiento. Pero no siempre ese es el lugar correcto. Esta planta necesita luz, sí, pero no luz directa constante. Necesita aire, sí, pero no corrientes fuertes todo el día. Y muchas casas modernas tienen justo lo contrario. Ventanas que concentran calor, aires acondicionados encendidos, cambios de temperatura frecuentes. Y esta planta lo resiente, no de inmediato, sino poco a poco. Por eso muchas personas dicen que un día simplemente amaneció mal, pero no fue de un día para otro. Fue una suma de pequeños desgastes. Si ya tienes esta planta en casa y notas que siempre hay algo que no termina de ir bien, no significa que no puedas tenerla. Significa que necesita un lugar más protegido, más estable, menos expuesto. Y aquí es importante decir algo muy tranquilizador. No todas las plantas que nos gustan tienen que estar en el centro de la casa. Algunas funcionan mejor un poco más retiradas, en espacios donde no todo el mundo pasa, donde no hay cambios constantes. Y cuando se les da eso, responden. Pero si ese tipo de espacio no existe en tu casa, no pasa nada. Hay plantas que se adaptan mejor a casas vividas, a casas reales, a casas donde no todo es perfecto. Y conforme vamos avanzando, seguramente ya te diste cuenta de algo. Muchas veces no es la planta, es el contexto. Y ahora vamos a hablar de una planta muy querida, muy recomendada y que genera una mezcla muy curiosa entre cariño y decepción. Esta última planta suele generar una relación muy emocional. Es una planta que muchos quieren tener, que se asocia con hogar, con vida, con tener la casa bonita. Es una de esas plantas que compras con ilusión, que colocas con cuidado y a la que le tienes paciencia. Al principio parece ir bien, se adapta, se mantiene, pero con el tiempo empieza a pedir más espacio, más luz, más atención. Y ahí es donde muchas personas empiezan a sentirse rebasadas, porque esta planta no se conforma con quedarse como estaba. Quiere crecer, expandirse, ocupar más lugar. Y no todas las casas pueden darle eso. Entonces aparecen los problemas. Hojas que se deforman, crecimiento desordenado, partes que se ven bien y otras que no. Y empieza el cansancio, porque esta planta, aunque es muy querida, también exige mucho. No es una planta para descuidar, pero tampoco es una planta que se pueda forzar a vivir en un espacio que ya le quedó chico. Muchas veces intentamos adaptarla. La podamos, la acomodamos, la giramos, pero la sensación permanece, como si siempre estuviera a medias. Y aquí viene algo que cuesta aceptar. No todas las plantas que nos gustan son para el momento de vida en el que estamos. Hay etapas donde necesitamos plantas que acompañen sin exigir, que sumen sin pedir demasiado. Hay otras etapas donde sí podemos dar más. Si esta planta te genera más preocupación que disfrute, no estás fallando. Estás escuchando algo importante. A veces soltar una planta, regalarla o cambiarla de lugar, también es una forma de cuidar, no solo a la planta, a ti también. Porque tener plantas en casa no debería ser una carga, debería ser un descanso. Y ahora que ya vimos estas plantas, quizá algunas te sonaron conocidas. Quizá una o dos están ahora mismo en tu casa. Y eso está bien. En el siguiente bloque vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué hacer si ya tienes estas plantas? ¿Cómo ajustar? ¿Cómo aliviar la situación? Y cómo volver a disfrutar de tener plantas sin sentir presión. Si mientras escuchabas los bloques anteriores pensaste, creo que tengo una de esas plantas en casa, quiero que respires tranquilo. Este bloque es para eso. Porque el objetivo de este video no es que salgas corriendo a deshacerte de tus plantas. Es ayudarte a entender qué puedes hacer para que la situación mejore.
Lo primero es algo muy sencillo, pero muy poderoso. Observa antes de actuar. Muchas veces cuando vemos que una planta no está bien, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. La movemos, la regamos, le cambiamos la maceta, le ponemos fertilizante y con eso solo aumentamos el estrés. Antes de hacer cualquier cambio, detente unos días y observa cómo entra la luz, a qué hora, si hay corrientes de aire, si la tierra tarda mucho en secarse o se seca muy rápido. Solo mirar ya te va a decir mucho. Lo segundo es ajustar el lugar, no la planta. En lugar de intentar que la planta se adapte a donde queremos ponerla, pregúntate dónde estaría más tranquila. A veces solo moverla unos metros cambia todo. Menos sol directo, más luz indirecta, menos paso de gente, más estabilidad. Lo tercero es reducir el riego. En la mayoría de los casos no es que falte agua, es que sobra. Regar menos, pero con más atención, suele ser uno de los cambios más efectivos. Toca la tierra, siente el peso de la maceta, confía más en la observación que en el calendario. Lo cuarto es bajar las expectativas. Esto es muy importante. No todas las plantas van a verse perfectas todo el tiempo. No todas van a crecer rápido. No todas van a llenar el espacio como en las fotos. Y eso está bien. Cuando bajas la expectativa, disfrutas más el proceso y dejas que la planta crezca a su ritmo. Y lo quinto, quizá lo más liberador, acepta los límites de tu espacio. Tu casa es la que es. Tu rutina es la que es. Y eso no es algo malo. Elegir plantas que encajen con tu realidad es un acto de cuidado. Cuidado hacia la planta. Y cuidado hacia ti. Porque cuidar plantas no debería sentirse como una prueba constante. Debería sentirse como algo que acompaña tu vida, no que la complica. Si después de hacer estos ajustes una planta sigue sin responder, no lo tomes como un fracaso. Tómalo como información. Esa planta te está diciendo que necesita algo distinto. Y escuchar eso también es saber cuidar. En el siguiente y último bloque vamos a cerrar todo esto con una idea muy importante. Una idea que puede cambiar por completo la forma en la que te relacionas con tus plantas en casa. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por quedarte. Porque este no es un video para correr. Es un video para escuchar con calma. Hoy hablamos de plantas que todo el mundo recomienda, pero que no siempre funcionan en cualquier casa. Y no para decirte qué está bien o qué está mal, sino para ayudarte a entender algo muy importante, que cuidar plantas no es una competencia, no es una prueba, y no es cuestión de suerte, es cuestión de contexto. Tu casa tiene su propia luz, su propio ritmo, su propia energía, y cuando eliges plantas que encajan con eso, todo se vuelve más sencillo. Dejas de sentir culpa cuando algo no funciona, dejas de forzar, y empiezas a disfrutar. Porque tener plantas no debería ser una carga más, debería ser un descanso. Si alguna de las plantas que mencionamos hoy está en tu casa y no se ve del todo bien, no te juzgues. Ahora tienes más información, y eso ya es cuidar mejor. A veces cuidar es mover una planta, a veces es regar menos, y a veces es aceptar que esa planta no es para este momento de tu vida. Y todo eso está bien. Si este video te hizo sentir acompañado, si te ayudó a entender algo que nadie te había explicado antes, este espacio es para ti. Aquí hablamos de plantas sin presión, sin culpa y sin exigencias. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte y quedarte por aquí. Y si te nace, cuéntame en los comentarios qué planta te ha dado más trabajo o cuál te hizo pensar en este video. Gracias por escuchar, gracias por cuidar y sobre todo gracias por darte permiso de aprender sin prisa. Nos vemos en el siguiente video.